Con Cristian Valdivieso, director de Criteria, para que hablemos de lo que se conmemora esta semana que empieza, el cuarto aniversario del estallido social. 4 años del estallido social. Y Criteria y tú, Cristian, han ido midiendo año a año algunas características, algunas lo que llaman subjetividades respecto del estallido. Varias subjetividades respecto al estallido. Algunas preguntas las fuimos adaptando en el tiempo porque al principio preguntábamos directamente por el estallido mismo y por la situación coyuntural, pero después fuimos dejando aquellas cosas que de alguna manera podían tener que ver con el estallido, las ganas de manifestarse, la importancia de la movilización, la legitimidad del estallido mismo, la violencia, la violencia como método de presión a la clase política, son temas que quedaron instalados después del estallido social y que es interesante ir midiendo y monitoreando en el tiempo. Vamos viéndolas, pues. Es interesante irlos viendo. Vamos viendo de inmediato las primeras láminas. Percepción positiva de las movilizaciones por segmentos es esto. La pregunta es, ¿con cuál de las siguientes frases te sientes más identificado? Creo que las movilizaciones sociales tienen consecuencias positivas y ayudan a que las cosas mejoren en el país. Un 44% piensa eso, positivo. Un 86% de la gente que está en la izquierda o la centroizquierda. Un 22% de la derecha o de la centro-derecha valora positivamente las movilizaciones. Ahora, ese es un dato que si uno lo mira, también está en la serie histórica, ha bajado muchísimo. Es decir, la relevancia que la sociedad le atribuye a las movilizaciones como dispositivo capaz de generar que las cosas cambien. Eso la gente menor de 40 años ha ido cambiando. Mucho más propensa ha ido cambiando, ha ido descendiendo la expectativa que la gente pone en las movilizaciones. Se ha ido, digamos que segmentando según edad, también según condición política. La gente de izquierda claramente tiene una mirada distinta respecto del valor de la movilización que la gente que se identifica con la derecha, pero como siempre en este país, aquel mundo que no se juega en el eje de la izquierda y la derecha está más o menos en el promedio de la población y el 40% de esas personas siente que las movilizaciones tienen consecuencias positivas para el país. Vamos a otra de las láminas de esta encuesta sobre subjetividades en torno al estallido social. La legitimidad de la violencia, el grado de acuerdo con la frase "la violencia en las manifestaciones es la única manera de ser escuchados por la clase política", son números más bien bajos. En un momento que estos números eran altos. 32% de los menores de 40 años, 36% de la gente de izquierda y centroizquierda y 25% de la gente de derecha considera que la violencia es la única manera de ser escuchado. Sí, la pregunta es bien importante, es decir, la violencia como un método para ser escuchados por la clase política. Igual es alto. Y claro, nos encontramos con un 27%, esta lámina nos muestra que ese 27% de legitimación de la violencia respecto de hacer escuchar a la clase política venía descendiendo desde el estallido social, pero en esta medición este año vuelve a subir. Ese 27 no es tan bajo, es más que lo que fue hace un año atrás, y lo que muestra es que si bien esto está con mayor legitimidad en el mundo de la izquierda, es bastante transversal. Y detrás de eso, posiblemente esté mucho, o hay una explicación o una de las hipótesis de mucho de lo que estamos viviendo hoy en día, que es mucha rabia contra el mundo político y mucha rabia contra un mundo político que no supo canalizar la demanda social legítima que se produjo en un determinado momento y que en términos concretos se está traduciendo en que la gente de alguna manera tiene ganas de rechazar cualquier cosa que emane de la clase política. Sigamos avanzando mientras, claro, entonces por lo tanto esa rabia para algunos se puede homologar con la violencia. El significado de las movilizaciones sociales, este grado de acuerdo. Creo que las movilizaciones sociales tienen consecuencias positivas y ayudan a que las cosas mejoren en el país. Esto hace el número 76 hace 4 años. Exacto. 2019. Exacto. Y eso ha ido bajando 61, 56 y ahora 44. Que era el que veíamos delante, pero solo en la foto de este año. Exacto. Y que no mostraba la caída. Es decir, claro, la confianza en la movilización social como dispositivo para que las cosas cambien ha ido cayendo. Ahora, y contrario censo va aumentando la de que la gente cree que las movilizaciones sociales tienen consecuencias negativas y hacen que el país empeore. Y también la idea de que no sirven para de mucho. También va aumentando. Sí, ahora, es importante contextualizar este dato, es decir, una cosa es que la gente subjetivamente sienta que ese dispositivo no funciona, y otra cosa es que uno diga no hay espacio para la movilización social. Son dos cosas distintas. No hay justificación para lo que es, o no hay... O dicho de otra manera, ¿a qué te refieres con espacio? O dicho de otra manera, eso no asegura o no proyecta que no va a haber manifestaciones sociales. Ya, perfecto. Es decir, hoy día la gente no siente que sea un gran dispositivo, así como no siente que una nueva constitución sea lo que va a mejorar las cosas, pero eso no significa que no hayan razones para movilizarse o razones para demandar o razones para interpelar a la clase política. Lo que ha fracasado de alguna manera
o lo que ha generado una fuerte frustración, es que la movilización finalmente no ha conducido a mucho. Que no pasó nada. Que no pasó Vamos nada. a la siguiente lámina. Sobre el estallido social. La violencia como método legítimo de manifestación. El grado de acuerdo con la frase, independiente de las motivaciones, la violencia nunca es una manera aceptable. Aquí el desacuerdo es... perdón, eso está en error. El acuerdo, que es la nota de 5 a 7, es bien expresivo, digamos. Sí. Hay una pequeña baja dentro del margen de error, ¿no? 78, sí, 76 sí. De un año para el otro. Sí. Ya, llegó en algún minuto a ser del 23%, incluso en algún minuto más todavía, el grado de acuerdo con que la violencia podía tener un grado de legitimidad independientemente de las razones. Ahora, dicho eso, hoy día no es que haya bajado estadísticamente porque está dentro del margen de error, pero las personas que están hoy día en una posición intermedia, es decir, vacilante, subieron de 6 a 11. Es decir, tenemos hoy día 23 gente más que 11, lo podría pensar, gente digamos, que dice que sí y otra gente que no tengo claro que un amplio desacuerdo. Entonces, es interesante este juego porque de alguna manera, no sé si juego la palabra, estoy hablando, es interesante este análisis, pero de alguna manera se ha perdido la confianza en la movilización como dispositivo, claro, pero no ha bajado la rabia y más bien uno puede pensar o hipotetizar de que la rabia, la molestia y las ganas de manifestarse eventualmente y también la rabia contra el mundo político y la posibilidad de expresar esa rabia de legitimidad empieza a crecer nuevamente después de haber venido descendiendo durante un buen tiempo desde el estallido social. Hay que tener ojo con eso. Miremos la siguiente lámina. A ver. La violencia en las manifestaciones es la única manera de ser escuchados por la clase política. Aquí está la tendencia larga. Aquí está la tendencia larga. Te fijas, Iván, que sube de 21 a 27. O sea, volvemos ahora en esta medición al grado de acuerdo en que la violencia en las manifestaciones es la única manera de ser escuchados por la clase política. Eso había bajado a 21. Había bajado desde un 39. De un 39, exactamente. Y hoy día sube. Y sube los que están en la duda de 10 a 12, pero también sube significativamente en términos estadísticos de 21 a 27 los que están de acuerdo con esta idea. Es decir, hoy día empieza de nuevo a sentarse una idea de que no hay otra forma, todavía no es mayoritario, nunca fue mayoritario, pero todavía no alcanza niveles preocupantes, pero parece ser que se empieza a instalar esta idea de que no hay otra forma que de presionar a la clase política que no es movilizándose, manifestándose e incluso presionándolos con la fuerza física. O sea, esto es un indicador de frustración. Esto es un indicador de frustración, pero también un indicador de que se está acumulando rabia nuevamente. Rabia que está ensimismada en las personas porque la movilización no moviliza porque hay frustración, pero al mismo tiempo se empieza a acumular. Y cuando se acumula la rabia, bueno, tenemos pasan cosas, dos opciones. Uno se encapsula, la gente se ensimisma, vive sola su problema, pero cuando encuentra un espacio de expresión muchas veces y donde los problemas míos parece que no son solo míos, sino que son de varios más, bueno, hay espacio para la movilización y empieza a agitarse la cosa. Las causas pueden ser distintas. Hoy día tenemos otras preocupaciones, otras inquietudes centrales de la población, pero los agobios, la demanda y sobre todo, insisto, la falta de respuesta del mundo político objetiva y subjetiva hace que la rabia se siga acumulando. Miremos la siguiente lámina de este estudio. Juicio sobre el estallido social. Aquí está la tendencia larga. Entre el 2020 y el 2024, el estallido social fue más bien positivo. Ahora el país baja de 67 hace 3 años a 45. Y sube el hecho de que la valoración negativa respecto al estallido de 33 a 55. Esto no es la movilización social, esto es el estallido propiamente tal, los eventos del 2019 y principios del 2020. El juicio al estallido en general, claro. Y hoy día lo que uno ve es que se invirtió la tendencia, donde hoy día la mayoría de la población cree que el estallido en general fue negativo y un 45% que sigue siendo positivo. Pero es contraintuitivo eso, porque si las movilizaciones sociales son legítimas, si son la única manera de que la política te escuche, ¿por qué el estallido tiene mala valoración? Digámoslo de otra manera. A mí me llama mucho la atención que todavía, porque uno dice, mira tu misma pregunta, Iván, hoy día que todavía hay un 45% de la población que dice que el estallido social fue positivo. Ok. Porque uno dice, bueno, esto es la izquierda. Bueno, la izquierda es un 30% la que está hoy día dura con el presidente Boric, pero esto es un 45%. Entonces el contrafactual es, o la contrapregunta que uno puede hacerse es, ¿qué es lo que hay ahí que a lo mejor no estamos viendo, quienes nos preguntamos y suponemos que esto debiera estar mucho más bajo respecto al estallido? Y una de las hipótesis interesantes de explorar es que, durante el estallido, la sociedad civil, la población en general se sintió muy, pero muy protagonista, un protagonismo que mantuvo durante el plebiscito de entrada,
Se podrá decir que era voto voluntario, no obligatorio, pero todas las encuestas mostraban que el total de la población quería hacer un cambio constitucional, que en gran medida valoraba la idea o el resultado específico del estallido en términos de presionar a la clase política, y al mismo tiempo que la gente separaba los actos de violencia de la demanda que consideraba legítima. En el tiempo, el relato dominante, si tú quieres, que se ha ido instalando hegemónico, es que ambas cosas no son separables y que la demanda generó también la violencia. Pero todavía, cuando tú conversas más cualitativamente con mucha gente, en general el estallido se separa en dos situaciones. Y la parte de la demanda, la parte de la presión, el momento donde la sociedad tuvo mucho protagonismo y la clase política se echó para atrás. La marcha de Plaza Baqueano. Y la clase política efectivamente se echó para atrás. Sí, bueno, fue un momento que la gente valoró y valoró mucho. Y eso es lo que genera hoy día la frustración, porque la frustración tiene que ver con el fracaso constitucional inicial, que era un fracaso de las mismas personas. Entonces hoy día la frustración es con el mundo político y también con la sociedad civil, que no fue capaz de tomar la oportunidad que tuvo también. Y de concretar los cambios, de constitución, pensiones, en fin, todo eso. Nos quedan una más, me parece, ¿no? Existen motivos para... esta está buena. Existen motivos para... También está buena, por eso. Existen motivos para movilizarse. Hoy día existen motivos para que la gente siga manifestándose en las calles. Aquí, bueno, sube de 64 a 67%. Hay 2 años ahí, claro. Hay 2 años. Entre el septiembre del 21 y octubre del 23. Muy mayoritariamente, alrededor del 70% de los menores de 40 años piensa que existen razones para seguir manifestándose. En la izquierda baja prácticamente 11 puntos. Pero sigue siendo muy mayoritario. Pero en la derecha y centro derecha sube de 33 a 60% gente que considera, el 60% de la gente de derecha considera que hay motivos para manifestarse en las calles. Por eso que es interesante mirar eso, y la gente que no se identifica políticamente sigue en números sobre el 70%, o sea, 7 de cada 3 personas. Entonces, evidentemente esto nos está mostrando que la gente no ha visto que haya avances después del estallido, que responsabiliza en gran medida la falta de avance del estallido al mundo político, y que hoy día transversalmente hay distintos motivos eventualmente para movilizarse. Evidentemente, mucha gente que se identifica con la derecha hoy día, cuando tú haces una indagación de tipo cualitativo, bueno, esta gente te dice que está agobiada por la delincuencia, agobiada por el problema económico, y que esas son razones para salir a interpelar al mundo político. Entonces, puede ser distintas las razones, pero el método, el mecanismo es el mismo. Entonces, si sumamos 3 cosas, hay motivos para manifestarse, hay una suerte de vuelta de legitimidad, de legitimación de la violencia para presionar a la clase política, y después que la movilización ha ido disminuyendo en intensidad y la sensación es que hoy día está menos energizada, uno dice, bueno, probablemente esto está encapsulado por eso, porque la gente dice, bueno, es difícil, la movilización no va a conducir a nada, pero las razones que podrían llevar a movilizar, las razones que podrían llevar a la gente a expresarse, a demandar, siguen estando ahí. La última lámina. Con Cristian Valdivieso, director de Criteria. Hoy en día existen motivos para que la gente siga manifestándose. La misma afirmación y el grado de acuerdo o desacuerdo entre septiembre del 2021 y octubre del 2023, y también sube de 60 a 67%. Vuelve a subir, exactamente. O sea, hoy día hay motivos para manifestarse, no hay energía para hacerlo porque no hay confianza en las movilizaciones. Pero la energía de pronto aparece de distintos lados, claro, y muchas veces la rabia se expresa de distintas maneras. Y bueno, estamos, claro, con menos manifestaciones, pero con mucha energía que empieza a salir individualmente también. O sea, y con la gente encontrando muchos motivos. Muchos motivos, o sea, toda esta discusión respecto a la autotutela, las ganas de la gente misma de salir a defenderse por sí sola, te habla de una sociedad que sigue muy angustiada, que sigue muy enrabiada, muy distante del mundo político, y que hoy día, más que buscar soluciones colectivas en la manifestación, empieza a buscar soluciones individuales. Esto puede tener un correlato en el plebiscito del 17 de diciembre, pero te propongo que lo conversemos en el siguiente bloque. Se nos unen ahí Quique Mujica y Pepe Out con Cristian Valdivieso, director de Criteria. Seguimos en el análisis de la política y de la actualidad en esta mañana de domingo aquí en IE. Decíamos que estábamos conversando con Cristian Valdivieso, director de Criteria, en el bloque anterior, que se unía en Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, ya a esta altura en realidad. Pepe Out, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Y dejábamos planteado un tema con Cristian en torno a las subjetividades del estallido social y de las movilizaciones, y si el estado de ánimo que describía Cristian puede influir o cómo va a articularse en el plebiscito de diciembre, Cristian. Bueno, lo que nosotros vemos es que ya está influyendo. Es decir, esta disposición mayoritaria en contra tiene muy poco que ver con el texto, con los contenidos, y tiene mucho que ver con la rabia con el mundo político. Y si uno escucha a los actores políticos hablando de la favor o del contra, lo que uno encuentra que son puros actores políticos, muy distinto a lo que pasó en
en la fracasada convención anterior, donde el rechazo y el apruebo trataron de articularse sobre la sociedad civil y no sobre los políticos. Entonces acabamos de ver como decíamos, como conversamos, de ver a Luis Silva, muy elocuente respecto de las bondades que él ve en el nuevo texto, pero hablando de que los voceros de esto son Sebastián Piñera, Evelyn Matei, Javier Macaya, y a la gente eso no es que le guste, porque el proceso querría que fueran mucho más ciudadanos. Claro, confío en la tesis del liderazgo opinión, digamos. Del liderazgo opinión, claro. Pepe, ¿cómo lo ves tú? Y lo veo del mismo modo. En realidad, la legitimidad social del proceso creo yo que está puesta en cuestión. Es la élite la que va a intentar convencer a la gente. Es casi exactamente el reverso del proceso anterior. La gente tratando de convencer a la élite. Por supuesto, la suerte no está echada. No creo que la suerte esté echada. Va a haber una disputa intensa, pero si hubiera que proyectar hoy día, naturalmente la desconfianza en el proceso va a primar. La gente, mira, va a costar mucho dar vuelta la opinión de la gente porque está basada en un descrédito. No está basada en una opinión precisa de cómo se resolvió determinado tema, sino más bien en un descrédito. Parecido a lo que pasó otra vez, digamos. Quique. Sí, aquí yo creo que va a haber el bloque de derecha que va a favor, claramente. Yo creo que va a estar toda la derecha alineada, salvo, digo, de la élite, no estoy pensando en el votante de derecha, que hasta ahora, según la encuesta Criteria que hizo Cristian, hay un 27% de indecisos todavía en la derecha. ¿En la derecha? En la derecha. Están 51 apoyos, 23 en contra y 27 indecisos. O sea, y hay un pedazo de la derecha que no sabemos de qué tamaño es, que está en contra también. Claro, eso, y 25. 23 está en contra, hoy. O sea, la semana pasada. Entonces, ya, por un lado, la izquierda yo creo que va a estar alineada en contra. No veo ninguno que se descuelgue ahí. Y la pregunta del gobierno. El gobierno va a ir por el rechazo, porque la presidencia no se la van a creer. No, porque la presidencia es una cuestión formal, de que el presidente tenga injerencia o no tenga injerencia en el proceso. Pero eso, formalidad, tiene otra cara que en la política. Y entrevista a Iván Valenzuela a Gabriel Boric. ¿Usted qué va a estar? No, presidente. ¿Pero cómo va a estar presidente? Cualquier guiño, mueca, señal, va a tener claro que Boric toma posiciones. Y no lo veo votando a favor. ¿Cristian? No, tampoco. No. A ver, yo creo que hoy día la cuña fácil sería decir este proceso está cerrado, el triunfo del en contra está a la vuelta de la esquina y por lo tanto cerremos por fuera y esperemos el triunfo del rechazo. O del en contra. Pero todavía, como decía aquí, que hay una masa de personas que no saben o indecisos, que hace pensar de que esto se podría eventualmente reordenar de otra manera. Según la general, según tu encuesta, 34% está indeciso hoy. Sí. 34. ¿Eso alcanza para dar vuelta? Bueno, 34 más la otra diferencia dependiendo de lo que haya, y algunos de derecha dependerá si se terminan alineando o no con la postura de José Antonio Kast. ¿Sí? Yo creo que esto no está cerrado, decirlo sería una cuña entretenida, pero creo que puede pasar hartas cosas. Los ciclos políticos y electorales hoy día son cada vez más cortos, las subjetividades cambian de manera importante. Ahora, yo sí creo que diga lo que diga el gobierno, la sociedad va a pensar que el presidente Boric está en contra. Sí. Cuando fue el plebiscito de entrada, acuérdense que estaba el gobierno de Sebastián Piñera, tenía ministros que decían que estaban a favor de una nueva constitución. Claro. Lo decían públicamente, pero nosotros le preguntábamos a la sociedad y la gran mayoría decía el gobierno está en contra de una nueva constitución. Claro. Y de repente llamaban ministros y decían, oye, pero nosotros hemos dicho, bueno, pero es que la subjetividad mayoritaria está puesta ahí. Ahora, ese público de derecha, 27% indeciso, cada vez que Jadwe llama a votar en contra, ese se puede ir dando vuelta. Si se polariza ese público de derecha, decirse que me tapo la nariz, voto a favor de esta cuestión, estoy pensando en el votante de derecha, porque de esta gente indecisa hay gente que la mayoría son apolíticos. Pues, bueno, si no tienen... ese es el punto principal. Claro. Porque al final el electorado de derecha, aquel que se define de derecha, que se identifica con sus liderazgos, va a terminar respondiendo al llamado de sus líderes. Va a terminar votando a favor. Va a terminar votando a favor, naturalmente, y el de izquierda va a terminar votando en contra. Tal vez no Tere Marinovich, digamos, pero... Claro. Tal vez no. Tal vez. Y si es que, vamos a ver, el punto es el electorado que no tiene definición política, que es, por lo demás, el electorado mayoritario. La mitad de la gente no se define de izquierda, centro y derecha.
Y esa gente tampoco le hace mella si el gobierno toma posición a No, favor o en contra. no va a actuar por reflejo opositor. ¿Ah? Aunque no le caiga bien el gobierno. Aunque no le caiga bien el gobierno, porque bueno, en general tampoco le cae bien la oposición. ¿Ah? No le cae bien nadie. Yo creo derechamente que de hecho, tampoco están viendo este programa. No, estamos ante un plebiscito de resultado incierto. De verdad. Eso es noticia. Porque estamos ¿Qué fecha estamos? 15 de octubre. 15 de octubre, noviembre. Faltan 5 semanas. Faltan 5 semanas, es decir... Para que termine el proceso. Sí, digamos. pero para la elección faltan 2 meses. Faltan 2 meses. 2 meses. Y campaña de un mes. Y además franja. Con hechos previos que van a nublar la politización, la comunicación, en fin. ¿Cuántos días faltan? 2 semanas para el inicio de... ¿De qué? ¿De los no, menos, 1 semana. No, el viernes empiezan. El viernes, sí. Bueno, justamente. Y vamos eso, por supuesto... Vamos a estar 3 semanas transmitiendo los Panamericanos. 3 semanas transmitiendo los Panamericanos. Por lo tanto, vamos a estar fuera del aire. Por lo tanto, la campaña propiamente tal va a ser muy corta. Sí, después aparece el viejo Pascuero. Va a ser un raid. El 1 de diciembre aparece el viejo Pascuero y la gente entra en otro modo también. Teletón lo tenemos, ¿no? Sí. Hay Teletón. También tenemos Teletón. Sí. Terminan los Panamericanos terminan los Panamericanos y viene la Teletón. Sí. O sea, francamente, el descongelar el escenario político va a ser difícil. Va a ser difícil porque quizás el rasgo dominante de la opinión pública es el desinterés. Claro. Más que la posición en uno u otro sentido, el rasgo dominante es el desinterés. Me vale madre. Es la actitud de la mayoría. ¿No les pasa que la gente les pregunta ¿y qué tengo que votar? Claro. Te preguntan a ti. ¿Tú qué contestas? ¿Tú qué contestas? Vote lo que usted quiera, pero infórmese. Muy bien. Pues te fijas que cuando hay mucho desconocimiento respecto al texto, es más fácil siempre que alguien te diga cómo me alineo frente a un clivaje fácil. Claro. Y eso va a ir probablemente estrechando las cifras, como dice Pepe. Ahora, para descongelar esto y efectivamente producir, para intentar dar la vuelta, esto tiene que bajar desde el mundo político, porque vimos la rabia que hay con el mundo político, a la sociedad civil. O sea, la campaña del rechazo, la campaña del apruebo, la que ganó y la que perdió, estuvieron estructuradas sobre la sociedad civil. Es decir, acá si esto sigue estructurándose en torno a lo que plantean los presidentes de los partidos, los líderes de los partidos, los que hablan contra la derecha o contra la izquierda, en vez de poner el tema, están sonados, no se va a dar vuelta. Es el mejor negocio para los que están en contra. Ahora es decir, que esto no baje de ahí y se genere una suerte de reyerta política entre los políticos, porque eso es lo que la gente querría salir a castigar. Y si eso es lo que termina leyendo, va a ganar el en contra mayoritariamente, no contra el texto, no contra el contenido, porque ni siquiera se va a conocer, contra el proceso y contra los políticos. Si la política aquí que sigue enfrascada en si Miguel Crispi tiene que ir a declarar a la comisión de la Cámara de Diputados... No, la gente está en otra... Las cifras que mostraba Cristian en la encuesta sobre la manifestación, yo creo que un claro ejemplo de las expectativas no cumplidas, que a mí me hace sentido cuando yo pensaba en el Estado Social de Derecho de la primera convención. Dije, mire, con eso y diciendo que fin a la Constitución de Pinochet eran 2 balas de plata maravillosas y no había cómo ganaran en contra. Pero después viendo que el Estado Social de Derecho no fue bien comunicado, pero tampoco la gente cree que esas expectativas van a ser cumplidas. Pues nosotros decíamos, la derecha decía, le están diciendo a la gente que va a tener vivienda digna y toda la gente está creyendo que van a tener casa. Mentira, la mayoría dice, esto es una promesa más de las 1000 que me han hecho y no va a ser así. No es que voy a tener una casa en 2 días más, no va a ser así. Porque independientemente de que la corrupción es una cuestión importante, particularmente si es con fondos públicos, la discusión política se vuelve encapsulada por cosas como la del jefe asesor del presidente, ¿no? Absolutamente, y que no mueve la aguja además. Claro, tú te das cuenta no pasa que nada. No ha habido desplazamientos sensibles desde el punto de vista del alineamiento a favor o en contra del gobierno, a pesar de el naufragio de esa cápsula, digamos, y del rechazo que genera. Pero al final, la percepción de la gente es que son todos. Claro. Son todos. Y por lo tanto, al final se termina empatando. Y los militantes más activos dicen, es ladrón, como decían los gringos, pero es nuestro ladrón. Claro. Entonces no me muevo de la votación. Boric no se ha movido la aguja mayormente con todo el caso de Democracia Viva. Por eso que la lógica de hablarle al 30% rinde, y eso es lo que estamos enfrascados, una lógica muy polarizadora. Claro. Y por lo tanto el en contra va a sacar de todas maneras al menos un 30%, y eso ya para mantener el nicho
ya es suficiente. Y todo lo que de ahí hacia arriba puede ser útil. Ahora, yo creo que si uno baja un minuto la pelota al piso, si aquí ganan en contra mayoritario y por las razones contra la clase política, aquí lo que van a perder son todos los partidos tradicionales. Es decir, los no incumbentes, el Frente Amplio entra al gobierno y ya se mete en temas de corrupción, democracia viva, y la gente los mete al mismo paquete los otros. Republicano, que venía de afuera también, es dueño del proceso constituyente, si esto fracasa, bueno, tampoco fueron capaces. Bueno, ¿y quiénes van a rentabilizar este odio o esta crítica transversal al mundo político? Las zonas populistas, o sea, al otro lado de la cordillera el próximo domingo, lo más probable es que Javier Milei salga primero. Alguien que no existía en el mundo político, que no tiene partido político y que se ha levantado contra la clase política. Pero siguiendo la línea que dices tú, no, hemos tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, que ningún outsider se ha apropiado del en contra. Todos los que están en contra son los establishment total. O sea, digo, no ha aparecido ni un Parisi hasta ahora que diga: votan en contra, esto es pura porquería, todo esto está metido en este robo, y después se atribuye el 60%. Claro. Bueno, Meo está tratando de resucitar. Pero Meo es parte del mismo de eso, anda en el mismo tren. Es cierto que anda en el mismo bote, pero él no actúa quiere, como si estuviera en un bote distante. No. Bueno, está, la verdad. Está distante. Sí, claro. Claro, ahora yo creo que al final. Pero digo distante desde el punto de vista conceptual. No, claro. Él se pone fuera y todos nosotros. El Grupo Puebla es lo mismo que el Club de Golf Los Leones. Claro. Pero puede resucitar a través de eso, es una oportunidad y que la están buscando varios, creo yo. Siempre fue, claro, el Meo siempre se situó por fuera del escenario. Ahora yo creo que muchos la pueden estar buscando, pero yo creo que van a esperar el fracaso. Ojo, que acá una cosa es tratar de capitalizar antes y la otra es capitalizar después y decir inútiles, inoperantes, han gobernado de izquierda, han gobernado de derecha, 4 años perdidos, con 2 procesos constituyentes fracasados, no han sido capaces. Hemos gastado mucha plata en esto. Ya, pero déjeme devolver al tema de Miguel Crispi, la discusión sobre si la ministra Camila Vallejo tenía que ir o no en la gira presidencial. Todas esas son cosas donde la oposición ha puesto ficha, pero no son fichas muy rentables, digamos, Yo creo que no parecen, digamos, muy rentables. Son vistas siempre como minucias de políticos peleando. Pecata minuta, como decía el presidente. Pecata, no quise. Parafrasear. No quise ser laguista. El laguista número 1, Pepe Out. Sí, claro. Además, bueno, el hastío también puede tener una contraparte para a favor, que es que la gente diga: ya paremos esto, así que terminemos esta para que, si se le ocurre hacer una tercera, que es lo que ya están diciendo, Jadwe, el PC dice: no, vamos a una tercera. Entonces, en el siguiente bloque viene Lautaro Carmona, que habla de eso en una entrevista en EMOL. Claro, ahí puede ser que este fin de semana. La tercera para ellos es en otro ciclo político. Claro, sí, naturalmente. Claro. Y con la forma de una asamblea constituyente, que es la vieja aspiración. Ahora sí, por ejemplo, Kast pierde, o le contrapierde, el a favor, perdón, pierde 52-48, ese 48 para Kast es ganancia. Ese es el punto, ese es exactamente el punto. Claro. A ver, yo creo que Kast lleva al conjunto de la oposición a un riesgo mayor porque él resulta ganancioso igual. Porque tomó el liderazgo. Claro. Y finalmente todos saben que al final la derecha se queda sin conducta posible, otra que seguir a Kast. ¿Qué va a hacer Evelyn Matei? Que viene, que desde que dijo, entre paréntesis, que había que poner en duda la posibilidad de aprobar, porque esto tenía que representarlos a todos y resolver de verdad la crisis, no ha hecho otra cosa que crecer. Y con Kast estancado. Claro, pero el presidente. Todas las encuestas. Pero el presidente de su partido está jugado. Exactamente, por eso te digo. No tiene margen. Va a dejar sin margen a su principal contendora. Y al mismo tiempo, el juego de Kast consiste en reforzar al adversario de izquierda. Claro. Para evitar que compita en segunda vuelta con Evelyn Matei, porque sabe que si compite en segunda vuelta con Evelyn Matei está frito. O sea, acá le conviene un Daniel Jadwe cada vez más. Acá le conviene Jadwe, o le conviene Camila Vallejo. Le va mejor con Camila Vallejo que con Carolina Toa, sin duda. Claro. No, claro, lo que pasa es que si uno empieza a escuchar los análisis que estamos haciendo ahora, dice: ¿qué pensará el ciudadano de a pie?
hemos terminado en un segundo proceso constituyente capturado por el mundo político con un plebiscito de salida que está presidencializado en las claves que le interesa al mundo político. Hemos llegado a un proceso constituyente donde la discusión es el eje izquierda versus derecha, por lo tanto eso es el caldo de cultivo para que se vayan todos. Ese es el gran tema de esto. Y agrégale, los que me están pidiendo votar a favor eran los mismos que me dijeron que no era necesaria una nueva constitución. Sí. ¿Ah? Claro, es lo más raro. Claro, los líderes de la favor son los que me dijeron que era inútil el proceso constituyente. Eso de jugar con la subjetividad y con la paciencia de las personas es muy complejo, porque aquí lo que se vendió en el segundo proceso era que iba a ser un proceso relativamente parecido al primero, fundamentalmente ciudadano, donde la sociedad civil iba a estar puesta con roles relativamente protagónicos. Lo que hemos visto ahora es que no pasó eso y al revés, está totalmente capturado por el mundo político, al punto que yo encuentro razón en lo que dice Pepe, que lo que se está discutiendo aquí es la posición en que va a quedar cada candidato presidencial a la salida de este plebiscito. Absolutamente. Que es un plebiscito constitucional. Entonces, el problema que estamos es de un entuerto grande, donde además ni siquiera hay acuerdo en el mundo político de que si gana el apruebo, listo, nos quedamos con la Constitución y se cierra el problema. La izquierda ya está diciendo que no. Y si gana el rechazo, bueno, tampoco la derecha va a querer otro proceso. Entonces, 4 años donde finalmente no hemos vuelto ni siquiera al punto de partida, porque estamos peor. Y la gente no se responsabiliza de lo que ha pasado, ni se culpa por el estallido social, responsabiliza a la clase política y al mundo político. Porque habrán sido 4 años de distracción. Claro. Finalmente, la percepción de la ciudadanía es: nos sacaron a pasear para alejarnos del hervidero del estallido, cosa que efectivamente se logró, pero 4 años paseando, y 4 años gastando, y 4 años sin encontrar una solución verdadera. Y suma 10 años sin crecimiento. Yo creo que buena parte del estallido social está relacionado con ese problema. Que la fiesta... Cuando has ido creciendo sostenidamente y de repente te pega un frenazo. No es que no nos gustaba la fiesta, es que a la fiesta no nos invitaron, no nos van a invitar. Y nosotros queremos estar en la fiesta porque están pasándolo súper bien ustedes. No hay canapé suficiente. Pero separaron los crecimientos, 10 años sin crecer, sin sueldos mejores, sin mejores pegas. Entonces, bueno, toda esa mezcla es pésima. Y la política con la cabeza intoxicada en otros lados y la gente pensando cómo volvemos a crecer, cómo recuperamos el empleo, cómo dinamizamos la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Agobiada cada vez más y en un escenario que es crecientemente complejo. Yo agregaría el tema del contagio. A ver. Porque los climas se contagian. Y va a ocurrir algo en Argentina. Y yo diría que el efecto de lo que ocurre en Argentina se va a sentir aquí. Se va a sentir. Porque va a llegar primero Milei, va a llegar tercero, ¿cómo se llama? ¿Bullrich o Massa? No, yo creo que tercero Bullrich. Bullrich, yo creo que Patricia Bullrich, sí. Y en la segunda vuelta, creo yo que no tiene ninguna posibilidad una candidatura desde el gobierno, porque las segundas vueltas siempre son un plebiscito a quien está gobernando. Y quien está gobernando en una situación de crisis económica disparada. De corrupción grosera. O sea, si pasan Milei y Massa, dices tú el domingo, está ganada la elección. Esa es la mejor opción que tiene Milei, evidentemente. Y yo no descartaría que eso va a tener impacto. Sí. Bueno, si, nos separa solo una cordillera y hoy día la cantidad de chilenos que va y viene. Espérate, el presidente más admirado en Chile es Bukele, que está lejos. Sí, claro. Y la gente habla de Bukele, o sea, con Milei que está al lado. Sí. O sea, Bukele claramente famoso, puede decir, bueno, si él hace lo mismo que Bukele y mete a todos presos, o sea... Claro que el foco de Milei no ha estado, porque además el problema principal de la Argentina... Es la economía. Es la economía, no y la es, corrupción. No es la seguridad. Y el robo con corbata. Claro, no es la seguridad, no es la inseguridad ciudadana que era el problema allá. Y aquí, a pesar de que las cifras son muy distantes respecto de El Salvador, el problema de la seguridad ciudadana es relevado como el principal por la gente. Ya veremos cómo sigue ese debate, cómo sigue la política y qué es lo que pasa de aquí a diciembre. Ya, como decía Luis Silva, pero parece que lo dijo fuera del aire. No, lo dijo al aire, que se termina, probablemente se termina esta semana. El texto. Él cree que lo dan vuelta. No solo cree que lo dan vuelta, cree que el texto va a estar listo esta semana. Sí, y que por lo tanto la discusión... Que dan vuelta lo que quieren dar vuelta. Los republicanos no quieren ir a comisión mixta.
Sí, van a ir No, igual, pero la acaban tienen de media decir que acordada. sí, porque anunció que Claro, iban a votar en pero contra. el plan y por lo original tanto- era no ir a Era no, pero van a ir, la tienen media acordada con Chile Vamos. Ya, eso. Pepe Out, Cristian Valdivieso, Quique Mujica, muchas gracias por compartir esta parte de la mañana de domingo con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días, buenas tardes ya en rigor. Nos vamos a la pausa y al regreso el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, para el análisis de la actualidad y de la política aquí